Liderando en Ventas. Hoy tenemos la suerte de contar con Miquel Nadal, especialista en neurociencia y gestión del tiempo. Buenas tardes, Miquel. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto. Muy bien, un placer tenerte aquí porque es muy importante los vendedores saber gestionar bien el tiempo. Sí, de hecho no hay ningún vendedor que tenga tiempo, ¿no? A mí me sobra el tiempo. Yo no recuerdo a ningún vendedor que haga eso, ¿no? Sí. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Es tabú, se suele decir más a tope. Exacto. ¿Cómo eso parece estás? como que es productivo, ¿no? Efectivamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo que decir que yo sí que tengo tiempo, si no quedaré mal, ¿no? Pero también cuesta, ¿eh? No te creas. En casa del herrero, cuchara de palo. Pero eso es porque sabes priorizar muy bien, ¿verdad? La verdad es que sí, lo procuro, lo procuro. Y es una de las cosas que invierto más tiempo y es casi mi obsesión. Y por eso hoy vamos a sacar alguna luz que podamos ver al final del túnel para que todos aquellos vendedores que dicen, oye, quiero tener más tiempo, y sobre todo tiempo de calidad, porque tiempo podemos tener más, no hay problema, lo podemos comprar, no hay problema. Pero ¿qué hacemos después con ese tiempo? Esa es la gran pregunta. Súper interesante. Bueno, te agradezco que al menos hayas puesto en la parte importante asistir a este podcast. O sea que muchas gracias por ponerlo en tu gestión del tiempo. Y si te parece, me gustaría que te presentases a nuestra comunidad, que son vendedores B2B, con ganas de vender más y trabajar mejor, cómo gestionarse ese tiempo. ¿Nos puedes explicar un poquito quién es Miquel? Pues mira, claro que lo cuento. En versión corta, ¿eh? Si después alguien quiere saber más, evidentemente, ahí me lo puede preguntar sin problema, ¿no? Ya, pues mira, fíjate que yo ya empecé a hacer negocios emprendiendo cuando tenía 16 años. Que en esa época vendía CDs que contenían material que no voy a decir cuál. En este momento ya prescrito, por suerte. Sí. Y ahí empezamos a generar el primer negocio cuando existían las grabadoras de CDs, que es muy probable que la gente se acuerde. Las torres aquellas. De la generación. Exacto, Sí. tenía unas cuantas incluso en casa, o sea, imagínate el negociazo. Y a partir de aquí, pues bueno, uno se tuerce, ¿no? Ya sabes, la familia, esto de vender estas cosas, pues no deberías hacerlo y uno se deja influenciar rápidamente, ¿no? Oye, que no, que debes encontrar algo fijo, algo estable y bueno, ahí empecé con todos los fantasmas que tenía del tema fijo y la estabilidad. Entonces me metí en el mundo de la psicología, que para mí es lo que me gustaba más, estudié eso y ahí empecé a ver varias cosas que no lo tenía del todo claro. Primero, porque yo quería ser psicólogo de bata blanca, sí. Quería tener ahí mi propia consulta, ¿no? Para recetar fibias, folias, ¿no? Cualquier cosa de este tipo, sí. Ansiedades, estreses. Vaya. Y al final, por cosas de la vida, oye, me fui yendo por el mundo de la neurociencia, de la productividad en empresa y me encontraba en esos dos mundos. Y entonces en ese momento es cuando tuve que decidir qué es lo que hacía con mi vida. Ya sabes, ¿no? Ese momento crítico que uno sabe qué hacer con su vida, como si en los 20 años y 18 tuviera que decidir para toda la vida, estas cosas que nos han dicho desde pequeños, ¿no? Que nos han enchuflado ahí. Qué decisión tan difícil, ¿eh? Ya ves, ¿no? Y que la tienes que tener clara súper rápido. Sí, si no, sin información, además. Exacto, sin prácticamente ninguna experiencia. Entonces me crucé con dos temas que me encantaban. Por un lado estaba todo relacionado con la psicología, la neurociencia, y por otro lado todo el tema de la productividad y gestión del tiempo. Y en esa época, en esos tiempos locos, cuando empecé con todo esto, esto ya era pues prácticamente 20 años, era inaudito mezclar las dos cosas. Porque cuando uno hablaba de productividad, gestión del tiempo, tenía que ser súper riguroso, tenía que ser técnicas de Excel, ¿no? Es decir, era todo muy, vamos a decir, técnico. No había nada ni espacio para todo lo que tenga que ver a nivel mental, a nivel de salud mental, a nivel de psicología, cero. Entonces pensé en por qué no podíamos unir la parte de la neurociencia con el tema de la productividad o la gestión del tiempo. Y ahí salió el concepto, la metodología que fundé hace ya bastantes años, que se llama neuroproductividad, que justamente buscaba eso, ¿no? Cómo podemos entrenar el cerebro para ser mucho más productivos. Pero fíjate, Alejandro, que eso que ahora suena muy normal y que todo el mundo lo acepta y dice, hombre, claro, es normal, la productividad tiene que ser siempre con neurociencia, ¿no? Claro, si no, no se entiende, ¿no? Pues en esa época, cuando ibas a una empresa, lo primero que te decían es que, mira, esto de la neuroproductividad suena muy bien, pero deja la neurociencia aquí al lado, en la puerta, ¿sí? Y después cuando salgas de la formación la recoges si quieres. Pero no lo combines demasiado porque no me casa. ¿Y qué te pedían entonces, Miquel? En realidad querían productividad pura y dura. Me refiero a pues, herramientas de organización, cómo te puedes planificar. Este era el objetivo principal. Cuando toda la parte psicológica ya empezó a funcionar en ese momento, pues esto fue mucho más tarde. Y una de las cosas que personalmente traté de hacer y que todavía sigo haciendo es la divulgación, ¿no? Entonces, en esa época, cuando publicaba artículos sobre neurociencia y productividad, la gente me decía, oye, esto puede casar, puede ser interesante, ¿no? Claro. Era un match. Pero no tardó bastante tiempo en ser aceptada y la mayoría de empresas, vamos a decir que lo rechazaban al principio hasta que finalmente empezaron a decir que sí. Pero tengo que decir que me sentí muy rechazado en esa época y ahí empecé a entender cuál es la postura de un comercial, de un vendedor, porque claro, yo me dedicaba obviamente a vender este tipo de formaciones, programas y consultorías y me di cuenta que quizá el concepto
estaba avanzado en su tiempo. No porque fuera una gran revolución, sino porque en esa época no había un público fiel y empecé a entender que esto de la venta, oye, que aparte de tener un excelente producto, tenías que tener un mercado. Estas Este cosas que concepto se es dicen, ¿no? importante, ¿eh? Avanzado Sí. al tiempo. Es decir, que la sociedad todavía no era consciente para ese No, concepto. totalmente. En esa época tenías que pensar que estaba despuntando todo el tema de neurociencia, empezaba neuroventas, pero a sonar un poco. No había prácticamente nada, ni seminarios, ni mucho menos la cantidad de vídeos que hay en YouTube. Entonces, para mí fue una gran sorpresa que esto empezara a cuajar de alguna manera, porque no era ni siquiera neuroventas, que es algo mucho más atractivo, era neuroproductividad aplicada a diferentes ámbitos y eso, como te puedes imaginar, sonaba totalmente rarísimo para los comités de dirección. Pero Y, como siempre todo avanza, ¿eh? Y después poco a claro, poco ahí salimos bien. bueno, también te ayuda, ¿no? El momento ahora, porque ahora Sí, como está más convencida la sociedad, ¿no? De la parte... claro, claro. Después de toda la difusión que hicimos en su momento, yo obviamente y otras personas también que hicimos en su momento, pues ahora se ve como algo natural. De hecho, casi nunca ahora mismo se entiende un programa de gestión del tiempo sin entender a la persona, sin entender la psicología que hay detrás. Porque ni todo el mundo necesita lo mismo, ni todo el mundo necesita organizarse de la misma manera. Y además hay un factor clave, ¿no? Que ahora se habla tanto de la salud mental, la salud física de las personas, casi es inseparable. Ahora se entiende perfectamente. En esa época era como vender algo que no tenía sentido. Y de hecho esto lo vemos hoy en día todavía, con muchas personas que están vendiendo cosas que todavía las empresas no están preparadas. Y esto es lo primero ya que quiero destacar, ¿no? Es decir, oye, sí, tu producto es Ferrer y Morera, es increíble, es lo mejor que tienes, no digo que no, pero quizá ahora mismo lo que estás vendiendo no están preparadas suficientemente. ¿Tú crees que sí? No, que sí, que no lo ven, que no lo ven. Claro, si no lo Ya sé que crees no, tú, ya sé que no lo ven. imagínate. Sí, sí. Ya sé que no lo ven, pero quizá el que deberías verlo eres tú. Y en Claro ese que momento sí. yo no lo veía, reconozco que no lo veía. Oye, ¿y qué es lo que más ves en los vendedores? Cuando trabajas con estos vendedores, ¿qué es lo que detectas las áreas donde necesitas trabajar más? Pues mira, lo primero, y ya que hablamos de tiempo y productividad, lo primero es que el tiempo es la excusa de todo. Ahí me explico, ¿eh? Al final todo el mundo dice, no tengo tiempo, mucha gente dice, si tuviera más tiempo haría esto, si tuviera un poquito más de tiempo me transformaría, me formaría más. Para mí esto es una de las principales grandes mentiras de cualquier profesional, ¿eh? Y aquí entro también los vendedores porque lo veo muy a menudo, de que claro, es que no me da tiempo a llamar, no me da tiempo a hacer seguimiento, ¿no? Y el tiempo al final es el mismo para un vendedor exitoso y un vendedor que no vende nada. Es decir, en realidad es el mismo. La diferencia es las técnicas, lo que haces en ese momento, las creencias sobre la venta que tienes, en fin, aquí Las entraríamos, creencias, ¿eh? exacto, una gran numeración. Eso seguro que tenemos mucho que hablar. Sí, Entonces, ¿qué pasa y por qué creo que es tan interesante esto? Porque hemos llegado a un momento en el cual el tiempo es la excusa perfecta. sí. Sí, y de hecho a mí me gusta decir que nadie cambia con el tiempo. Tenemos una obsesión de no, yo en 5 años seré una persona distinta. O con el tiempo esta persona va a cambiarnos. Hay gente que no ha cambiado en su vida. Hay gente que tiene 90 años y sigue pensando exactamente lo mismo que pensaba cuando tenía 30. Ya, pero sí El que tiempo, evolucionamos, ¿no? Desde algún modo, ¿o no? claro, Yo pero no es con considero que he el tiempo. evolucionado. Claro, pero no es con el tiempo. Es decir, hay personas que si no le han puesto ese interés, esas Ok. ganas, ese cambio de creencias, por muchos años que pasen, van a seguir pensando igual. Yo ahora quiero que pienses, y me gustaría que pensara cualquier persona que nos está escuchando, en cuántas personas no han hecho ese esfuerzo de poder ver cosas diferentes, de aprender, de formarse, y por el tiempo en sí, porque haya pasado 20 años, 30 años, no implica nada. Sigue pensando lo mismo, se enfada por lo mismo, es decir, no ha cambiado nada. Y de eso hay unos cuantos profesionales también, ¿no? Que piensan que, bueno, simplemente porque pasa un tiempo, estaría más evolucionado. Lo que sí va a cambiar es pues, las horas que has dedicado a tu trabajo, la capacidad que tienes de formación o aprendizaje, las ganas que tengas de hacer una introspección y ser realista con lo que puedes llegar a vender, es donde influye más. Entonces, no tiene nada que ver con el tiempo, tiene mucho que ver en cuál es tu intención a la hora de hacer la venta, ¿no? Sí. Bueno, el Y tiempo aquí es entramos, necesario, ¿verdad? Para el tiempo llevar es a una cabo métrica, esa transformación. correcto, el tema es que al final el tiempo es una métrica y esa métrica está ahí. Y lo que hagas con ese tiempo es lo que va a cambiar por completo. Entonces yo creo que a veces nos centramos demasiado en el tiempo en sí, cuando simplemente muchas veces por una técnica que cambies ya puede revolucionar el sistema de ventas o porque simplemente haga seguimiento, por poner un ejemplo. Una técnica como cuál podría ser. Bueno, a ver, cuando hablamos de ventas a nivel de seguimiento, está claro que cuando uno hace seguimiento, por poner algo y no tiene nada que ver con el tiempo que le dediques, No, es cómo haces el seguimiento. correcto. Simplemente eso, ¿no? Y aquí podemos entrar en si un seguimiento más amable, un seguimiento que das valor, un seguimiento que no preguntas, oye, ¿viste mi propuesta de la semana pasada? ¿No? Que no solo sea Sí, un eso. seguimiento efectivo, que le llamo yo. Un No seguimiento efectivo el de y que fuerza aporte bruta. valor. Perfecto. Yo en mi caso, para poner un ejemplo, a muchos de mis clientes lo que hago es que cuando hago un seguimiento les voy aportando valor progresivo y cada vez que hago seguimiento les doy cosas y les doy más cosas
y cada vez a cosas que ya tengan una acción más concreta, ¿no? Y de esta manera es un seguimiento que a través de años de trabajo, pues sé que suele, no siempre, pero suele funcionar bastante bien y sobre todo genera y suscita un interés, además de que aporta valor. Entonces, esa diferencia es que si tú has probado un seguimiento de este tipo, vas a notar el cambio. Pero yo, si como vendedora hago exactamente lo mismo, que es lo que pasa con muchos vendedores, 20 años más, voy a tener el mismo seguimiento. Es más, voy a tener peor rendimiento. Porque como lo he hecho 20 años seguidos, el cliente estará ya hasta las narices de escuchar lo mismo, ¿no? Y los competidores siguen evolucionando, ¿eh? También. La mayoría de ellos sí. Entonces ahí está el punto, que el tiempo en sí no tiene un valor real. Es ¿qué haces tú con el tiempo? Sí, es la primera excusa que veo en la mayoría de vendedores. ¿Y cómo los convences a esta gente? Porque claro, es un poco de ego, ¿no? A la veces, oye, esto habría que hacerlo de otra manera. Sí, sí. ¿Cómo lo afrontas? Bueno, en realidad, claro, tiene que ver con... Hay muchos factores, ¿no? El primero de todo es ¿por qué estás vendiendo? Una pregunta tan básica como esta, y aquí te encuentras con mucha disparidad, ¿no? Si es exclusivamente por la pasta, es un tema de estatus, es un tema de que ya me va bien. Bueno, es lo primero que encontré y ahora llevo 20 años. No me he dado cuenta, llevo 25 años aquí. Ya ves. Entonces, claro, entender el por qué. ¿Por qué estás vendiendo? Yo creo que este punto a veces nos perdemos porque en el día a día damos por supuesto que un equipo de vendedores, de comerciales, todo el mundo quiere vender. Y eso ya es el primer choque cultural que tenemos, ¿no? Hay gente que no le interesa nada vender, pero está ahí porque un día cayó del cielo y se metió aquí. Exacto. Y además, más o menos se le dio bien. Bueno. Y yo creo que eso es peor todavía. Porque para mí es mejor que, oye, el primer año sea un desastre absoluto y te echen y tú mismo digas, oye, pues esto no para mí, que no encima que te vaya bien. Ya. Porque entonces ya casi te condena. Y si encima te dan algún premio, algún incentivo, ya ni te cuento. Claro. ¿Okay? Así que este es el primer punto. Después otro tema, cuando hablamos de cambios a nivel de creencias, tiene que ver mucho en la rigidez de sus creencias. ¿Y la rigidez de sus creencias? Ok. La rigidez de sus creencias significa que, oye, pues todos estos clientes que vienen de tal empresa son unos, lo que sea, ¿no? Y que después esto no hay un margen de cambio. Pues claro, ¿qué pasará? Que siempre que vayas a ver un cliente que sea, por ejemplo, de logística o que sea de otro sitio, tú ya automáticamente irás con unas creencias concretas que eso pues va a perjudicar la venta. Entonces también es otro tema importante, ¿no? Después el tercer tema, que también creo que es un tema interesante, es la claridad. La claridad es saber exactamente qué es lo que debes hacer en cada momento. Y es verdad que ahora, afortunadamente, con la IA todo va a cambiar y que será todo mucho más sencillo a nivel burocrático, pero creo muchas veces que el comercial o el vendedor pues tiene demasiadas trabas burocráticas que él mismo al final también lo utiliza como excusa. Es que tengo tantas cosas burocráticas que no tengo tiempo para vender. No, es que en realidad eso es lo último que deberías hacer, entre comillas. Al final lo importante primero es la venta y no tanto la parte burocrática. La parte burocrática vas a encontrar el momento para hacerlo. No, pero tengo que hacerlo y entonces a lo mejor lo haces el día, a principios de la mañana, aprovechando ese momento que tienes de tirón y resulta que te dedicas a hacer pues un pase de datos en Excel más productivo, con un Power BI, ¿no? Exacto, ahí depende. Claro. Cada persona tendrá ese momento energético diferente, ¿no? Sí. Entonces todo esto multiplicado por 1000 muchas veces es lo que veo en los comerciales habitualmente y por eso cuesta tanto la venta, ¿eh? Primero porque están desconectados de lo que hacen realmente y por qué venden. Y ojo que ya no entro tanto en propósito vital, ¿eh? Porque yo no creo demasiado en el propósito vital, creo que cambia muchas veces en la vida, de hecho puede cambiar tropecientas mil veces. Sí. Pero claro, cuando hay una desconexión realmente con lo que hacemos, con el vínculo, con las ganas, la motivación, pues está claro que la venta no puede ir bien de ninguna manera, por mucha técnica que te digan y por mucho CRM que te apliquen a la empresa, pues no va a funcionar, ¿no? Lo antes que decíamos también, hay una parte negligencia, no tengo interés en ayudar a las personas, porque no es de mi naturaleza. Es decir, un vendedor no siempre va a ayudar a las personas. Yo siempre digo que vender es ayudar, ¿eh? Si eso no lo tenemos claro. Exacto. Entonces, hay mucha gente que no tiene interés en ayudar a las personas porque no lo hace ya ni siquiera con su entorno más cercano, con su propia familia, con sus amigos o con sus primos. Entonces, raro es que yo me dedique a ayudar a las otras personas. Cuando es postizo, no, va a durar muy poco. Poquísimo. Es probable que el primer día lo hagas, el segundo también, el primer año incluso, si me apuras, pero después dejaremos de tener este ADN ayudador, ¿no? Oye, pues siempre está mirando a ver si lo puedo ayudar. En cambio, está aquí la clave, que es la diferencia entre endosar y ayudar, que creo que es la parte más complicada, ¿no? Así que para mí esto es un punto clave y lo veo muy recurrentemente. Es que no es mi naturaleza. Yo no ayudo a las personas. Si no me ayudo a mí mismo, si no me ayudo a mi entorno, si no ayudo a mi pareja, pues ¿cómo vas a ayudar a la gente también? Es muy complicado, ¿no? Es todo mentalidad, ¿eh? De momento lo que estás hablando es mentalidad pura y dura. Todo mentalidad. Yo creo que las técnicas son secundarias. Una vez ya tienes claro esto, las técnicas se aprenden rápido. Cuando yo tengo un interés real en vender algo porque sé que estoy ayudando a alguien y encima le voy a elevar y le voy a conseguir mejores resultados,
voy a encontrar la técnica perfecta. Si la técnica mejor de cierre es esta, la otra, el seguimiento efectivo, lo que comentabas antes, esto viene solo después, viene casi automático. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo era consciente que la mentalidad en ventas es súper importante, pero es que cada vez más. O sea, es justamente secundario. Estrategias está bien, porque has de saber cómo, hacia dónde tienes que ir. Total. Y luego la táctica, que es los pequeños pasitos, ¿no? Bien. Pero la resiliencia, el día a día, cómo superar los nos, cómo saber lo que tienes que hacer cada día a pesar de que no tengas ganas. ¿Verdad? Exacto. Y eso me lleva a la pregunta de la procrastinación. Es una palabra complicada, ¿eh? Decirla. Sí, cuesta pronunciar, ¿eh? Cuesta pronunciarla. Está hecha para no decirla. A mí me gusta porque se te llena la boca, ¿no? Es como, sí. Procrastinación, ¿no? Es como, Eres un procrastinador, ¿verdad? Oye, ¿qué es lo que nos lleva a procrastinar? Ay, pues fíjate, Alejandro, que normalmente procrastinación es como un término negativo. Oye, no hago las cosas que tengo que hacer, pues procrastinar al final significa posponer lo que se supone que es importante para ti. ¿Sí? Si lo resumimos mucho sería esto. Pero ¿qué pasa? Que la procrastinación tiene un mensaje oculto. Claro, tú puedes procrastinar un día. Al final la procrastinación, hay una procrastinación que llamo yo física. Oye, pues un mal día, una discusión el día anterior, algo que no funcionó bien este día, te has levantado mal, en fin, pueden pasar mil cosas. Entonces la procrastinación puede haber de muchas maneras. Para mí el problema de todo esto es la procrastinación que es la que viene de base. Ajá. ¿Qué significa de base? Que yo, por ejemplo, oye, no entiendo muy bien lo que hago aquí, entonces procrastino porque no me interesa mi trabajo, porque yo no quiero ayudar a esta persona, al contrario, es que no me gusta este producto que estoy vendiendo y la persona que ayudo, en fin, no la ayudaría para nada del mundo. Entonces la procrastinación para mí es un indicador para decirte algo tan básico de que lo que estás haciendo es que lo quieres dejar de lado, no quieres hacerlo, quieres posponerlo a toda costa. Es una señal. Y aquí es una pequeña señal y ahí conectas con muchas cosas, muchas emociones, cosas del pasado, creencias de la infancia. Siempre volvemos a lo mismo, ¿eh, Alejandro? Pero creo que es la parte final, es el tema, ¿no? Muchas veces cuando uno procrastina no es porque no tenga las técnicas para hacerlo. Sí, evidentemente sí, una técnica te va a ayudar en ese momento. Pero conecta mucho con tu interior, con tu ser, ¿no? Y sobre todo conecta con una parte que para mí es clave, que es la mente subconsciente. Eso que parece un conceptazo, ¿no? Y que al final tiene una demostración científica muy elevada y la mente subconsciente no dejan de ser todas las emociones reprimidas que hemos tenido durante nuestra historia, nuestras creencias también desde la infancia, ideas, imágenes, personas, cosas que nos han dicho que nos han tocado por completo. Sí. Si esto no lo lavamos de alguna manera, no entramos dentro y sacamos ahí todo lo que hay y después le damos su espacio para que se exprese, incluso también para poder modificarlo, es muy probable que esto afecte a la procrastinación. La procrastinación al final es un resultado de algo. Claro. Nunca es la causa de nada. Yo digo porque a veces lo pensamos como, no, la técnica que es, no, hacer las tareas pequeñitas, después hacerlas en 30 minutos, después no sé qué. ¿Sí? Esto son el técnicas. pomodoro y todo eso, ¿no? Claro, todo esto al final son pequeñas técnicas que sí, te pueden ayudar más o menos, pero si no conectas con eso, no tienes ningún interés en ayudar a esa persona y además no crees en tu producto y además tampoco no sabes qué haces aquí, pues en realidad queda igual, vas a procrastinar sí o sí. Entonces, para mí la procrastinación no voy tanto a la técnica. Porque lo haces muy holístico, es decir, de la parte de la persona y tal. Pero claro, a ti te contratan las empresas seguramente. Claro, esa tarea no la puedes desarrollar 100%, porque a ti te contratan para que la gente sea efectiva y realice su tarea más de una forma más eficiente. Sí. Claro, si les cuestionas que a lo mejor ese no es su sitio, pues no es por lo que te han contratado, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo hago? En realidad, al principio era como más cauteloso. Soy honesto, ¿eh? Al principio era más cauteloso, claro, no vas a decir eso, lo que dices tú, Alejandro. No vaya a ser que aquí la líes parda y que la mitad del gallinero se revolucione, ¿no? Claro, claro. Pero últimamente, ya desde hace unos años, ya bastante seguramente, pues sí que no me importa decirlo. No por nada, porque al final esto pasa igual. Si lo digo yo, no sí. Porque yo haya descubierto, hay un elefante. Todo el mundo sabe que está el elefante en la sala. Entonces no tengo ningún problema en decirlo, evidentemente no lo diré personalmente, porque al final no es un tema de acusar a nadie, señalar a nadie, porque todo el mundo es muy grande y responsable para saber lo que hace, eso está claro. Sí. Pero sí que es verdad que se puede destacar y se puede poner en valor también, ¿no? Muy bien. Yo normalmente lo que hago en las empresas para que funcione este método, y porque al final las empresas saben que la mentalidad es una parte importante, es hacer un sándwich. Es decir, técnica concreta, que eso es lo típico que todo el mundo rompe hielos, eso está muy bien, y después una parte psicológica. Ostras, esto ya... Pero bueno, hay la técnica, ¿no? Y lo otro ya es como que cuesta un poquito menos. Vale. Entonces, a medida que tú vas poniendo técnicas y lo vas mezclando y sazonando con diferentes técnicas mentales y otras que son técnicas más, vamos a decir, técnicas concretas de aplicación, de herramientas, etcétera, pues entonces la gente lo toma mejor. Muy bien. Porque claro, cuando la gente lo percibe como terapia,
pues está claro que entonces no quiere ir, ¿no? Yo quiero vender más, no quiero que me hagas una terapia, no me vengas aquí a hacer terapia. No todo el mundo está abierto, que le hagan terapia. No todo el mundo está abierto, correcto. En el momento que haces mezclado y sobre todo parece como que no entramos ahí, pues todo es más fácil. Muy bien. Entonces, no es un engaño, no lo quiero entrar como esto, sino simplemente es una forma de hacerlo más edulcorado, más fresco, para que pase mejor. Muy y la sutil. sensación es que todo está mezclado, ¿no? Pero creo que si no tocas esa parte, las técnicas de venta no funcionan. Por eso me quedaba muerto muchas veces en las formaciones cuando después de dar 1000 técnicas digo, ¿cómo puede ser que después de estas 1000 técnicas, que yo sé que esto vende un montón y que funciona súper bien y que son más productivos, y ahora resulta que no lo están haciendo y que no tienen ningún interés en aplicarlo? Si van a ser ricos, ¿no? Si es que no tiene lógica, ¿no? Si van a ser ricos, ¿cómo puede ser que no lo apliquen? Bueno, ricos, sí. Exacto, bueno, va a ser rico, es decir, si él ve mucho más y tenía mucho más incentivos, las posibilidades de que este año, en vez de ganar, por ejemplo, 50.000, ganen 200.000, voy a poner un ejemplo, eran más altas. Sí. Entonces ahí había como ese choque, ¿no? Y me daba cuenta de decir, oye, aquí está pasando algo. Perfecto. Y es ahí donde empecé a indagar sobre este tema y todavía le di más pábulo que ahora, seguro. Muy bien. Y estos vendedores, imagínate que sí que están en el lugar, ¿vale? No es que no sean un Eso match. está genial. ¿Cómo pueden entrenarlo? Es decir, saben que procrastinan, que necesitan hacer esas tareas, sin embargo las van demorando porque están agobiados, porque tienen muchas cosas, porque la burocracia les hunde. ¿Cómo pueden entrenarlo un poquito para ser más productivos? Mira, lo primero que diría es que, y esto es muy curioso, porque normalmente un vendedor es un crack en negociación, la mayoría. Los que son buenos B2B al final son muy buenos negociando, ¿no? En cambio, son incapaces de negociar de forma interna. Es decir, con su jefe, su responsable, etc. Entonces te diría siempre una bi-negociación. Está genial negociar con tu cliente, sacar el mejor precio, claro que sí, que el cliente se sienta cómodo, ¿sí? Al final hacer un buen win-win. Pero tú has negociado también con tu empresa. No digo las condiciones salariales, me refiero a tu trabajo, todo lo que tienes pendiente. Esto para mí es el punto inicial. Así que igual que negocias con tu cliente, negocia con tu empresa hasta donde puedes, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que se te da mejor, qué proyecto te gustaría hacer. Veo mucha pasividad a nivel interno y evidentemente la gente intenta vender lo máximo a nivel externo. Curiosamente, la negociación nunca es bilateral, siempre suele ser unilateral con el cliente. No me atrevo a hacerlo con mi jefe. ¿Por qué? Aquí entramos en bloqueos. Pues lo primero que diría, que es un punto que cambia mucho, es, oye, atrévete constantemente a renegociar las condiciones, igual que lo renegocias con un cliente. ¿Sí? Porque al final, cuando un jefe te manda trabajo, él no se acuerda muchas veces que tienes 25 cosas pendientes, no lo sabe, no te quiere putear. A veces pensamos en eso, no, es que me quiere putear, a mí, solo a mí, no. El universo gira alrededor nuestro, ¿verdad? Exacto, solo para ti, no solo para ti, no, es que no se acuerda de las 20 cosas que te dijo hace 2 días, porque a él mismo, que a veces pasa que también está en efecto sándwich, también le han dicho 25 cosas que ni siquiera saben tampoco que él tiene 25 más. Así es. Entonces, el primer punto es eso, renegociación constante, que no te dé miedo. Y que eso no es infantil, ¿no? Es que es muy infantil porque estoy pidiendo, profe, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? No. Un compañero, ¿no? Con más responsabilidades. Al final, exacto. Es dar conciencia a tu situación actual y expresarla. Y siempre, obviamente, que no sirva como excusa. No me estoy centrando en que sea como excusa, sino a veces el volumen de trabajo es superior al que tú puedes ejecutar con calidad. O sea, ahí está bien que tú puedas gestionarlo y regestionarlo, ¿no? Pero me da cosa decirle que no a una reunión. O sea, hemos llegado a este punto, en el cual no puedes decir que no a una reunión porque si no quedas mal, ¿no? Entonces, el primer punto es ese. El segundo punto, que para mí no es un tema menor, porque a veces pensamos que esto es un tema menor, tiene que ver especialmente con cuando hablas con los clientes, oye, primero pregúntales muy bien a tus clientes o quien sea, pregúntales muy bien cómo quieres que les traslades la información. ¿Sí? Lo digo porque hay muchos clientes que prefieren un medio concreto, una fórmula concreta, es decir, a los clientes que tengas un poquito más de confianza, que hayas vendido, que tengas ya ese primer pase, pregúntales muy bien cómo se comunican, cómo quieres que nos comuniquemos, cómo queremos avanzar la información. Porque hay una obsesión después en buscar la mejor manera para conectar con cada uno y primero podías hacer muchas preguntas antes. Y esto es fácil de hacer. La primera llamada que tú haces es cómo crees que nos podemos comunicar. Y no después intentes buscar 20 diferentes plataformas para enviar la misma información porque generas rechazo. Automáticamente el cliente cuando ve 20 mensajes en LinkedIn uno, en el correo, en WhatsApp, una llamada, dice, ¡buah! Este es el típico pesado que intentaré evitarlo a toda costa, ¿no? Entonces algo tan fácil como esto también nos da una tranquilidad total. Así que ya llevamos 2. Llevamos 2 tips muy sencillos, renegociar siempre de forma bilateral y el segundo, preguntarle a los clientes de qué forma se comunican, ¿sí? Y siendo honestos con ellos, no machacarlos. Una vez ya tienes ese primer contacto, ¿sí? Si no, evidentemente, si es el primer contacto, ya buscarás la manera para poder contactar con ellos, ¿no? Y el tercer punto también, a esas personas que quieren ir un paso más allá,
les diría, sí o sí, y aquí entro, es verdad, otra vez al punto inicial, pero para mí es un punto clave, es que reprográmate mentalmente todos los días. Mira, al final lo decimos todos los días, A ver, ¿eh? ¿cómo Hay es que ir al esto? gimnasio, hay que ir a ponerse guapo. Sí. Eso no puedes ir un día solo y ya está. No, está claro, al final al gimnasio tienes que ir todos los días. Los dientes igual, ¿no? Cuando tú te cepillas los dientes, está claro que no puedes cepillarte los dientes un día y pretender que esto cambie, ¿no? Entonces la reprogramación mental, como vendedor, esto deberíamos hacerlo todos los días. Y puede ser por mil maneras. Puedes hacer meditaciones centradas en esto. La otra es, oye, entender bien tus creencias cada día, ver cosas que han pasado y cómo te han afectado. Todo esto al final tenemos que hacerlo todos los días. Como un entrenamiento físico, igual que si hicieras bíceps, o hicieras cuádriceps, lo que tú quieras, Sí. también debemos hacerlo con nuestra mente. Y me da igual que ahora mismo te encuentres en el mejor momento de tu vida, porque la reprogramación es sencilla. Si tú no reprogramas tu mente, alguien lo va a hacer por ti. Entonces aquí hay que elegir clarísimamente qué prefieres, hacerlo tú, y la otra es que te lo hagan a ti. Esto ya nos lo han hecho de pequeños, Sí. durante muchos años. Sí. Está bien que ¿Cómo ahora la tengamos ese reprogramo? Yo poder. mañana me levanto y ¿cómo me reprogramo, Miquel? Mira, la reprogramación es relativamente sencilla, pero a la vez obviamente es muy compleja, ¿no? La reprogramación es todos los diálogos que tú tienes durante el día contigo, todas las opciones que tú tienes, todas las personas que las que hablas, todo eso es programación mental. Es decir, son mensajes que yo recibo, inputs que yo recibo, emociones que yo recibo, etcétera, etcétera. Es como llenar la memoria RAM, ¿no? Durante el día. Exacto, Vale. exacto, correcto. Es como si tuvieras una cesta donde vas poniendo todo lo que te ha pasado en el día y en ese momento acumulas como una mochila con todo lo que te ha pasado durante ese día. Pues entonces la mente funciona de una forma muy sencilla. Solo tiene pocos momentos de lucidez en el día en los cuales es el momento para ver y revisar qué es lo que hay en esa cesta. Durante el día, mientras estás activo, es casi imposible, es muy difícil. Solo lo puedes hacer en 2 momentos al día, en realidad, que son justo antes de ir a dormir y justo después de despertarse. Justo antes de ir a dormir es cuando en ese momento el cerebro baja las revoluciones y ahí es donde nosotros podemos hacer varias técnicas para poder reprogramar esa mente. Sí, hay muchas, evidentemente, ya seguramente hay gente que ya lo conocerá, pero hay gente que habla de 3 cositas básicas que has hecho durante el día para reforzar lo bueno que tú quieres dormir. Cuando duermes, lo cambias, ¿no? todo. Puede ser agradecimiento o simplemente recordar las 3 cosas que quieres consolidar para el día siguiente. Esto, por ejemplo, es una técnica que funciona muy bien, ¿no? La segunda es una pregunta no resuelta en tu vida que te gustaría solucionar y hacerla justamente antes de ir a dormir. Vale. Esto funciona súper bien porque así por la noche respondes. Es una forma fantástica. La gente se va a sorprender de que el día siguiente dices, mientras duermes respondes a las preguntas, aunque no seas consciente de ello. Yeah. De hecho, es subconsciente, sí. Porque cuando te levantas dices, ya sé lo que tengo que hacer. La leche. Es increíble, pero es que en realidad tú ya tienes la respuesta. Ya. ¿Sí? Es buscarla, ¿no? Es simplemente dejar el espacio para que surja. Muy bien. Porque la mayoría de dilemas, cuando la gente, un comercial tiene muchos dilemas, ¿no? Esto o lo otro, esta oferta o la otra. En realidad tú ya lo sabes. Pero le hemos puesto tanta mente a las cosas que dejas de saberlo. De ahí vendrá lo de déjame que lo piense con la almohada, ¿no? Seguro esa frase es muy sabia. Sí. Pero es capacidad de poder responder cualquier pregunta gracias a la almohada y gracias al sueño. Eso sí, y aquí entramos en otro tema, ¿no? Sueño de calidad, depende de tus rutinas anteriores. Bueno, esto daría para otro podcast, yo creo, ¿no? Que sería el tema de cómo hacer para conseguir mejores respuestas. De hecho, ¿verdad, Miguel? Un curso también, ¿no? Ahí puedes saber de todo, ¿no? Sí. Claro, depende mucho también de cómo sean nuestras rutinas. El comercial en general, no siempre, pero el comercial en general no suele cuidarse muy bien tampoco. Entonces tiene unas horas de sueño relativamente malas, no es un sueño de mucha profundidad. Muchos cafés también con clientes, ¿no? A veces pasa. Sí, es verdad. Y los cafés, por ejemplo, a partir de las 12, 1 de la tarde ya fatal, porque ya hacemos que nuestro cuerpo no descanse bien y tenga muchos más micro despertares, ¿no? Sí. Y eso evidentemente lo notas al día siguiente, porque la productividad no empieza nunca cuando empiezas el día, sino siempre cuando te acuestas. Es al revés, ¿no? Digamos que el día nunca empieza por el día al principio, sino empieza por la noche. O sea, el descanso es vital. El descanso de calidad, y insisto mucho con la calidad. Y aquí entramos en todo. Lo que consumes durante el día, lo que haces durante el día, las bebidas, las comidas. Sobre todo hablamos mucho ahora del tema de la cronobiología, que esto dentro de la productividad tiene mucho sentido. Claro, la cronobiología sería hacer las cosas en el momento que tocaría hacerlas en base a nuestro cuerpo. Vale. Por ejemplo, para que te hagas una idea, cada órgano de nuestro cuerpo tiene un ritmo circadiano propio. Antes pensábamos que solo había uno, que era el de nuestra mente, de nuestro cerebro, y ahora sabemos que, por ejemplo, los pulmones tienen uno, el hígado tiene otro, las hormonas tienen otro, pues vaya jaleo, y eso impacta, ¿no?, después en la productividad. ¿Y cómo lo hacemos para optimizar eso? Es un jaleo total, ¿no? Claro, y es uno de los problemas que tiene el vendedor en general, que tiene una cantidad de disparidad de horarios descomunal, y eso impacta en su salud y impacta en la calidad de la venta.
porque en el momento que tú descansas mal y que sobre todo tienes una mala salud durante el día siguiente no vas a estar igual. Yo, fíjate, Alejandro, he dejado de asesorar a personas porque las voy a matar. ¿Cómo? No sé si me explico. A ver. Las voy a matar, me refiero. Yo, por ejemplo, pues asesoro a muchos CEOs, ¿no? Asesoro también a comités de dirección que quieren ser más productivos, con neurociencia, lo que sea, ¿no? Y claro, cuando veo el estado en el cual están, digo, es que no puedes ser más productivo, porque vas a morir. Es decir, ya, primero tienes que cuidarte radicalmente, yo no te puedo ayudar. Entonces, esto que parece una tontería, que no lo es, tiene un impacto directo después en la calidad de las personas. Y cuando a veces me pasa mucho también en empresas de vendedores, que digo, wow, es que no puedes ser más productivo, porque si lo eres, estás aquí de que te pille algo, de cualquier cosa. ¿Y eso Es lo un usas, infarto, que Miquel, sea. para que sea un disruptor, para que cambie la mentalidad o con qué finalidad lo usas? Sí, totalmente, porque la mentalidad de vendedor al final, cuando uno ayuda, es porque uno está bien. Sí, Entonces ahí es donde cambia todo. En el momento que tú estás bien, tendrás más ganas de ayudar, tendrás más ganas de ofrecer un producto de calidad, tendrás más ganas de hacer el seguimiento, porque serás cuidador. ¿Mm? El cuidador solo puede ser cuidador cuando se ha cuidado primero uno mismo, ¿no? Entonces, cuando sí, hay muchos señor. fundadores que están a punto, digamos, no digo de fallecer, pero prácticamente los ves que dices, hostia, esto es serio, aquí tenemos un problema, pues ahí me asusta, porque en realidad la productividad no es lo que están pensando. La productividad no tiene nada que ver con solo conseguir ese objetivo de un 20% más de ventas. Esto es una parte pequeñísima de la productividad. La productividad es global. Y también significa pues, dormir a tus horas, tener una buena relación de pareja, en el caso de que la tengas, relaciones sociales, tiene que ver con alimentación, sueños. Es decir, la productividad es global. Ya no es esa productividad enfermiza que hemos tenido durante tantos años. Creo que ahora, por suerte, tenemos una productividad saludable. O Muy, deberíamos. muy interesante. Además, en venta, si tienes un mal día, es muy difícil no transmitirlo. Yo me acuerdo que tenía una clienta que según cómo había mucha confianza, según cómo había dormido, si me había pasado algo, me lo notaba. ¿Sabes? Y había Claro. tanta confianza que era extrema, era como, ¿qué te ha pasado? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿No? Y es verdad que hemos de estar, creo que hay una presión bastante fuerte dentro de la venta, que es como has de estar casi perfecto. Total. Servicial, atento, escucha activa, que necesitas ser proactivo proponiendo productos nuevos, soluciones, Sí. y es demandante de energía. Entonces, si no descansas bien y no tienes las herramientas, pues es Es mal. increíble. Claro, por eso digo, con una persona que esté vendiendo, es que en sus tareas debería haber cosas de autocuidado. A veces pensamos que el autocuidado es algo ocasional, cuando me acuerdo, ¿no? A mí me voy a poner la crema, ¿no? Porque me acuerdo de ducharme el sábado y me pongo la crema. No, no, es que esto solo lo vas a notar si lo haces todos los días, no si lo haces el sábado por la mañana. ¿Y por qué nadie nos enseña esto? O sea, tú sí, pero llegaste, no sé, fuiste un avanzado en tu tiempo. ¿Por qué las empresas no te encuentras o se encuentra poco esto? Bueno, normalmente lo que pasa es que quien toma la decisión no lo hace. Entonces no lo ve como una necesidad. Normalmente la causa suele ser esa. ¿Sí? Y también hay que decir una cosa, es que la mayoría de empresas grandes, sobre todo, al final los buenos, entre comillas, o las buenas en este caso, suelen ser los 4 o 5 que lo montaron y a partir de aquí el resto ha sido una estructura que ha aguantado más o menos la empresa, ¿no? Ya. Y con eso no quiero decir que no sean buenos profesionales, seguro que lo son, pero ya no van tanto a pensar en la parte holística de las personas, se entretienen más con detalles y los detalles a veces pues, no están vinculados con esto. No pierden. Pues no hay un interés real, sobre todo, pero no por nada, sino porque las propias personas que lo instigan tampoco le han dedicado un tiempo. También tengo que decir una cosa, y esto es una cosa que últimamente estoy diciendo mucho y creo que va a pasar en breve, que jamás en la vida había un interés tan grande en espiritualidad por parte de los CEOs y todo lo que tenga que ver con comités de dirección. O sea, fliparías ahora mismo con la cantidad de CEOs que todo el rollo espiritual todavía no trasladan a la empresa porque les da cosa. Vale. Pero esto será la gran revolución de los Muy próximos bien. años con diferencia. Y para mí será un boom de ventas seguramente esto. Tema de Me espiritualidad en la alegro, me empresa. alegro. Y además será un bien para la sociedad, porque yo creo que eso es parte de la sostenibilidad, ¿no? No solo Total, sostenibilidad de negocio, total. sino sostenibilidad e impacto en la sociedad, en la salud de las personas. Exacto. En el momento que la IA cambie por completo las reglas de juego, será más necesario que nunca. Habrá que encontrar un paso más allá. Y esto sí que va a ser totalmente... Es que va a ser un cambio espectacular, ¿no? Ha sacado la IA. Como Es no, que no suena puede... por todos lados la IA. Y también he visto muchos vídeos tuyos de Copilot y demás que Sí. estás publicando en YouTube, tanto en LinkedIn, dando publicidad. ¿Cómo afecta la IA a la productividad? Bueno, lo primero que quiero desmentir es esta frase que suena muy a menudo que, oye, tú no perderás el trabajo de la IA, te la va a robar una persona que domine la IA, ¿no? Vale. Quiero decir
Claramente que es un mito porque sí que creo que muchísima gente va a perder su trabajo. Yo también. Bastante claro. Yo Entonces, también. no creo que es un tema que alguien lo mejorará. No, es que la IA lo hará. No, no alguien que mejore la IA. La IA lo hará, ¿no? Entonces, la productividad para mí es lo que quedará después. Estamos en un punto ahora mismo que estamos en el Internet de los 90, 95, ¿no? Que todavía tenías ese router de ASL que hacías ese ruido tan fantástico, ¿no? Sí. Estamos en ese punto. Las herramientas de IA fallan mucho todavía, una escopeta de feria en algunos casos, Sí. pero cada vez vamos viendo avances mucho más bestias. Para mí la IA lo que está haciendo es elevar el nivel de dificultad de acceso a algo. Es lo que ha creado. Si lo vamos a pensar muy rápidamente, es elevar el acceso de dificultad de algo. Antes, ser creativo en una propuesta gráfica era complejo, porque tenías que dominar las imágenes, cómo ponerlas, ahora será muy fácil. Entonces el estándar es mucho más alto. Ahora un vídeo... el estándar, no te entendía. Exacto, tiene que ver con el estándar, ¿no? Entonces, lo mismo con un vídeo, ¿no? Hacer un vídeo complejo de una ciudad grabada por actores era complejo. Ahora ya no lo es, ¿no? Correcto. Entonces, el primer punto es este, que los estándares de dificultad han subido. Entonces, o se la pregunta es, democratiza, gente que no podría tener ese talento, ahora exacto, tiene mucha gente acceso, ¿no? correcto, pero también hace que sea una commodity. Sí. O sea, hacer un vídeo ahora mismo de una ciudad en llamas y que haya un motorista que pase por ahí, esto será una commodity. Lo que antes Misión Imposible se gastaba millones de euros, millones de dólares en hacer una película descomunal, ahora se convertirá en una commodity. Entonces la IA lo que ha generado es que casi todo el mundo sea una commodity como persona, como valor en la empresa. Sí, como los posts de LinkedIn, por ejemplo, ¿verdad? Como los posts de LinkedIn, ¿no? Que ahora dicen que el 50% están hechos con IA, que se nota, muchas veces se nota bastante, ¿no? Incluso hay gente que ahora dice, yo no pongo ya emojis porque creo que la gente me confunde con la IA, ¿no? Ah, ya. Entonces, bueno, simplemente a este punto quiero decir que, claro, a nivel de productividad va a cambiar mucho. Si yo, por ejemplo, sé que mis estándares están mucho más altos, si no estoy conectado con lo mío, no sé muy bien lo que hago aquí, además no sé vender y creo que la máquina me está ayudando más de lo que yo hago, pues mi capacidad de estar motivado será cero. Pues cuando aumentamos los estándares, también bajamos la motivación de muchas personas que no están conectadas con esos estándares. Claro. Entonces, esto yo creo que lo veremos los próximos nada. Yo creo que en 2 años no conoceremos al mundo, ¿no? La sensación es que va a cambiar muy rápido, ¿no? El cambio, sí, además son cambios muy rápidos, ¿no? Creo que tenemos que abrazarlos porque es que no queda otra. Y dentro de los vendedores B2B, ¿qué herramientas trabajas con ellos para esa finalidad que tienes con tus programas de productividad? Mira, en realidad yo puedo hablar mucho de herramientas, ¿eh? De hecho, en mi canal de YouTube publico muchísimas herramientas porque me gusta. Al final creo que es lo que la gente busca. Erróneamente, tengo que decir, ¿eh? Sí, La sé rápida, que lo pongo yo. El parche, pam, pam, así, ¿verdad? Exacto, todos son herramientas, sí, no sé qué, una gestión de Domínalo proyectos. en 3 días. Correcto. Y está bien, creo que eso al final es un extra, está fantástico. Pero en general no suele funcionar porque después choca directamente con las personas. Oye, esto yo no lo quiero hacer. Hay un típico tío, una tía que no quiere practicar esto porque al final considera que esto se ha hecho 1000 veces en la empresa y yo no quiero hacer. Y ya vengo quemado de otra empresa anterior. Es decir, hay como muchas fricciones que nadie tiene en cuenta y la gente tampoco tiene un método. Entonces siempre digo que hay 3 cosas clave antes de empezar con las herramientas. Primero, mentalidad, que decíamos antes. Lo segundo es método y por último, herramientas. Y la herramienta tiene que ser lo último, no lo primero. Después, clarísimamente, para un vendedor, más allá de un CRM, que creo que es básico, aunque evidentemente depende mucho del tipo de ventas, yo no creo que hay que tener unos super CRMs, ahora estamos muy obsesionados con esto, que depende mucho del tipo de trabajo. Si tienes pocos leads, porque es un trabajo, por ejemplo, que, no sé, una venta son 300.000 euros y resulta que solo tienes 5, pues no necesitas más que un Excel o un Planner, o Notion o lo que sea, ¿no? sí. O un Notion, lo que sea, ¿no? Entonces, en realidad, mientras la persona tenga una buena herramienta de gestión de tareas y proyectos, que al final esto es básico para trabajar en equipo, un buen CRM, y después una buena herramienta de procesamiento de datos, no hace falta más. Y aquí podríamos entrar en todo lo que hay en el mercado. En fin, no acabaríamos nunca, ¿no? A nivel de gestión de proyectos, mi recomendación, si tengo que decir una ahora mismo, la número 1, yo tengo 3 favoritas, que son ClickUp, Smart Suite y Airtable. Lo digo para que la gente tenga o tome notas de herramientas, que creo que son las 3 top para herramientas. ¿Puedes repetirlas estas, Miguel? ¿Cuáles son? ClickUp. Ok. Airtable. Ajá. Que escribe Airtable. Y Smart Suite. Vale. ¿Vale? Para mí son herramientas top que además hacen prácticamente de todo y son una maravilla y han incorporado la IA y la verdad es que son fantásticas. ¿Sí? ¿Por qué le recomiendas estas que hacen? Porque en realidad lo bueno que tiene es que tienen todo incluido. Tienen unos CRMs muy bien hechos, tienen una gestión de proyectos muy bien hecho, la IA está muy bien incorporada para crear proyectos desde cero. Es decir, creo que al final a nivel de funcionalidades ahora mismo están muy por encima de cualquier otra, como por ejemplo los clásicos Trello o Asana, que están geniales, pero están muy por debajo por estas, ¿no? O sea, si las comparamos cuantitativamente y cualitativamente,
una estará mucho más alta que la otra con gran diferencia. ¿Sí? Después, si hablamos más de CRMs, ahí yo no entro tanto porque no es mi expertise, es decir, conozco algunos, he utilizado muchos, depende. No hace falta ni un HubSpot, tampoco hace falta una superactivación. A veces con un Pipedrive ya nos sobra, es decir, realmente depende mucho del tipo de equipo, ¿no? Sí. Sí. Y bases de datos ya depende un poco lo que utilices. Si utilizas Total. 365 con un Power BI, pues está fantástico para tener los datos, lo que necesitas traquear de tu equipo para ver resultados. Pero Total. eso siempre será cuando tengas primero la doble M, ¿no? Que es mentalidad y método. El método. Yo siempre hablo también del método y lo defino hacer lo que toca hacer a pesar de que no tengas ganas. ¿Tú cómo lo definirías? Pues mira, el método sería, en tu caso tal como lo has definido, como mi combinación entre mentalidad y método, ¿no? Es decir, en realidad el método para mí es una sistemática, es Sí. una forma de organizarse, y la mentalidad es lo que precede, ¿no? Oye, yo sé que el método este hay que cumplirlo, a pesar de que sé que no puede salir, o que puede fallar, o que simplemente ese día no tenga ganas de hacerlo, ¿no? Pero en realidad sería algo parecido. Para mí es sistemática, método es sistemática, forma de utilizar. Y ahí es donde entra la psicología, que viene antes, nunca después. Porque un método, sin que antes yo haya hecho la traslación, ¿no?, de las creencias adecuadas, de cómo funciona la venta y cómo entiendo yo también el día a día, pues el método no va a funcionar tampoco. Porque lo veré como una amenaza. Total. Al final, la mayoría de personas en una empresa, la mayoría de personas comerciales B2B, cuando les dicen hay que hacer una formación de neuroproductividad, neurociencia y gestión del tiempo, es una amenaza. Porque entienden que no se están organizando bien, no lo ven como una Claro, a lo oportunidad mejor no es que normalmente. no lo venden bien, ¿no? También. Sí. ¿Verdad? Bueno, se dice de aquella manera. Bueno, si queréis ir, y vosotros, por ejemplo, tú y tú, ¿no? Tal y Es dentro de pascual. horas de trabajo. Correcto. Además, yo el Siempre me eligen método, a mí, ¿no? Siempre me eligen a mí. el método lo veo, primero hay que trabajar la mentalidad, pero yo desde el punto de vista que lo considero es cuando te fallan esas ganas, se mantiene, o sea, quita de la ecuación la motivación y luego ves cómo funciona, Sí. da resultados, es una parte de reinforcement, ¿no? De decir, ostras, pues, oye, no tenía ganas, pero lo he hecho, me ha salido y como que se retroalimenta, ¿vale? Totalmente. Mira, es que acabas de tocar un tema clave, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis tiempos mozos investigué mucho sobre la motivación. De hecho, hice algún paper, también algún artículo científico sobre esto. Qué interesante. Y la motivación puede cambiar entre 100 y 150 veces en un día. En Que un te das día. una idea, ¿eh? En un mismo día, ¿sí? Entonces, la motivación no es fiable, ¿no? No te puedes fiar de eso. Además, la motivación depende de muchos factores distintos, Claro. algunos de ellos incontrolables. Lo único que puedes controlar es la disciplina. Y Sí, a mí me señor. gusta trasladar la disciplina como autoestima. Vamos a cambiar un poquito el nombre. Disciplina suena mal normalmente, porque suena muy Ok. férrea, ¿no? Muy De sacrificial, militar. ¿no? Sacrificio, esfuerzo. Yo diría que es mejor una autoestima. ¿Verdad que te gusta cuidarte? Estar bien, sentirte bien. Pues al final, ¿cómo lo haces? Aplicando esto todos los días. Entonces, cuando uno piensa que está trabajando para sentirse mejor, para sentirse más querido y encima, oye, para lograr mejores cosas para su vida, entonces todo el mundo le apetece. Cuando es para disciplina, normalmente la disciplina la gente lo piensa para otra persona. Disciplina, pienso en mi padre, mi madre, pienso en el profesor, pienso en el jefe. Entiendo. Entonces, me gusta trasladar los conceptos para que la gente lo vea de forma amable y además también se incorpore en su rutina de amor propio. Oye, me encanta hablar contigo, Miguel. Este término me ha parecido muy chulo de cómo cuidarse a uno mismo. La verdad que es eso, ¿no? Si decimos que vender es ayudar, cómo cuidarse a uno mismo para seguir ayudando a los demás. Creo que es una visión, como decíamos antes, más holística y que no es solo transaccional, como que queda muy, muy primitiva, ¿no? Yo creo que la productividad enfermiza ya pasó a mejor vida. La Y gestión aparte del que tiempo ya no es lo que era. no es sostenible, ¿no? A veces nos apretamos tanto. Yo he tenido épocas que es como Sí. estoy perdiendo el tiempo. O sea, si leo, tengo que leer de cómo ser más no sé qué. O sea, yo no tengo novelas en el Kindle. Copywriting, Exacto. como, no sé, todos los libros, hábitos atómicos. Y creo que entramos en una rueda de productividad y confundimos muchas Claro, veces, siempre lo total. digo, business con el business, ¿no? Y también es como más. Y es sano parar. Mira, yo desde hace muy poco tiempo, no te creas, pero desde hace 3 años intento cada año al menos leerme 3 novelas que no tengan nada que ver con trabajo, porque yo antes lo decía muy bien, me pasaba como a ti, oye, cada mañana, lo típico, dándole duro ahí a leer los libros de copywriting, de marketing digital, de productividad, en fin. Sí. Y desde que hago esta parte, ha aflorado en mí una parte creativa que jamás hubiera pensado que estaba ahí, ¿no? Que al final lo que haces es hilar lo tuyo con historias que no tienen nada que ver y bueno, te sirven también para desconectar. Duermes mejor, también hay que decirlo. Normalmente para leer se recomienda más bien ficción que no cosas realistas, como por ejemplo pueden ser cosas relacionadas con copywriting, porque el copywriting lo que hace es conectar con La parte tu racional, trabajo ¿no? y en ese momento, claro, y en ese momento quieres ver, pues qué buena técnica, mañana en la newsletter lo voy a Sí. añadir y entonces ya está.
Se acabó, ya se acabó el tema, ¿eh? Así es. Oye, pues Y súper. eso, y como hemos dicho antes, todo esto alimenta también el sueño y genera muchos más micro despertares, porque la tensión, con lo que has vivido eso de mañana voy a poner una newsletter, ya te hace que te levantes mucho más, que tengas ganas, por ejemplo, de ir más al baño, porque estimula partes de tu cuerpo. Es decir, que en realidad todo está. Me encanta, Miquel. Oye, llevamos ya unos 45 minutos. Creo que ha sido súper interesante la conversación. Yo me quedaría más. Y me gustaría que explicases a la audiencia dónde te pueden encontrar, qué es lo que ofreces, tu propuesta de valor, todo tuyo, tu momento. Qué bueno. Bueno, en realidad, por mi nombre puedes encontrar todo. Y sobre todo, si la gente quiere saber lo que hago de verdad, puede buscar mi canal de YouTube, donde hay más de 1100 vídeos ahí, 1100 cursos en Sí, he visto un abiertos. montón, sí. Ahí tienes muchísima información. Y en realidad lo que me encargo es, como decíamos antes, de agitar mentes, de entrenar hábitos de cerebro y después a partir de aquí multiplicar la productividad de las personas en todos los ámbitos, ¿no? En diferentes disciplinas, pero siempre la productividad, la gestión del tiempo de los profesionales. Qué bien, Miquel. Oye, pues te agradezco mucho de nuevo que hayas estado en la parte en tu prioridad de tiempo, hayas dedicado una hora a Un este gustazo. podcast. Para mí es muy importante agradecértelo. Y nada, nos seguimos viendo en las redes. Espero que la audiencia le haya causado mucho interés, que creo que es un tema muy interesante, la mentalidad. Y si tienen más dudas, que contacten contigo por los canales que has dicho y desearte muchísimos éxitos, Miquel. Mil gracias, Alejandro. Un abrazo y todo lo mejor para ti. Que tengas un buen Chao, chao. día. Éxitos.